Esta carta está fechada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, fechada el 13 de septiembre, es decir, hace exactamente 4 días. Y él cuenta textual: en diciembre de 2019, reitero, hace casi 5 años, se van a cumplir en diciembre, dice García Luna, fui detenido por personal de la DEA. La DEA es la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico, a cambio de obtener reducción de tiempo, se refiere a años, y recibir beneficios económicos. De esta forma, convertirme en testigo o bien acusar a indicaciones del gobierno de México, no para imputar delincuentes narcotraficantes, ya que de haber sido así no era necesaria mi detención. He combatido el crimen en sus estatus más altos de mi carrera profesional. La perspectiva era imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo de la paz pública y la vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue expulsiva, así dice textual. Y narra: en febrero de 2023 fui a juicio. Como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México. Inclusive, del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera, se demostró que no hubo una sola. Todo mi patrimonio a partir del año 2012, cuando empecé mi residencia en Estados Unidos, lo hice responsable de mi causa en la Corte de Brooklyn, Nueva York, y resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la existencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado o manifestado a los delitos por los cuales me acusan. De igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas de acreditaran enriquecimiento en mi patrimonio previo al 2012 y durante más de 20 años en que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico. Estoy leyendo textualmente la carta de García Luna con los errores de sintaxis que él mismo puso de su puño y letra para ser completa y absolutamente objetivo. Lo único que fue utilizado, sigo leyendo, lo único que fue utilizado en el juicio para sostener los delitos que me imputaron fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que esperaran y extraditados al mismo periodo de tiempo que fui secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narcotráfico. Paréntesis, él fue el secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón. Sigo leyendo. La información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencias y pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en Estados Unidos y México, en el marco de los recursos legal. Así dice, de los recursos legal que provee el proceso legal. No pudieron los fiscales probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. No pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos. Y lo sorprendente, dice García Luna, es que el tribunal fue totalmente omiso en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos criminales.
El único testigo honorable utilizado por la Fiscalía en el juicio fue el embajador de Estados Unidos en México, quien ratificó que fui una persona clave en el gobierno de México en el combate al narcotráfico, ya que por razones sistemáticas el gobierno que tenía en las áreas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos no había recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado en el narcotráfico, y que de haber existido él tendría que haber sido informado, y no fue así, describiendo las declaraciones de los testigos criminales. Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos. Los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores, con líderes de narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Esta parte sustantiva en la carta entregada por García Luna y a través de su abogado. Sigo leyendo. Estos hechos son comprobados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, Mayo Zambada, y la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son él y criminales. Hecho ratificado en la pausa-suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Sigue diciendo además, he estado detenido en el centro de reclusión de Brooklyn por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, amenazas y amenazas sistemáticas en mi integridad. Fui segregado casi 1 año en la celda y castigo, y sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. En 2 ocasiones me asignaron compañero de celda, que me grabaron más de 2,000 horas tratando de involucrarme con el narcotráfico y algún delito. En la primera ocasión, el juez ordenó una audiencia para analizar las pruebas, testigos, y el testigo ordenó entregar el audio al gobierno de Estados Unidos que el fiscal estableció en prueba de una transcripción. Después de que la Corte corroboró y verificó la prueba, fue desechada. En la segunda ocasión el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión no se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas. El testigo ordenó entregar los audios. En consecuencia, no se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonio ni audios, y con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio. Con estas circunstancias, y ya casi termino, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que era falsa, se llevará a cabo la sentencia. La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos a través del uso del recurso jurídico de la apelación, instancia responsable de desarrollar el estricto derecho y la legalidad del juicio. Insisto, estoy leyendo textual. Donde esté, casi concluye la carta, donde esté el bien superior de la patria, los mexicanos y la verdad, soy una persona que respeta la ley, sigue en la conducción de mi asunto agotando todos los recursos legales que provee la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto y yo no he cometido ningún delito. Genaro García Luna. Y viene una postdata. Todos los respaldos y evidencias a la información referida en el texto están en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn en Nueva York y son de carácter público. Es lo que contiene el texto completo de la carta enviada por Genaro García Luna a través de su abogado a un periodista del periódico Los Angeles Times, y se difundió este mediodía, pasado el mediodía, a través de las redes sociales. Esto motivó pues poner atención justamente en esto que el propio Eduardo Guerrero, experto en seguridad, califica como de dudosa credibilidad, y justifica la escritura, justifica la carta, señalando que tiene todo el derecho García Luna de hacer pública su defensa, y seguramente trata de cobrar
de alguna manera señalamientos o venganza respecto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha señalado desde el inicio del sexenio como su villano favorito para distraer, dice García Luna, la atención de hechos delictivos que imputan al gobierno de la Cuarta Transformación y lo vinculan, sí, con el crimen organizado. Un asunto